Bien, magnífico. Oficialmente, esta sería entonces nuestra primera clase de lenguajes de programación 2. Nosotros venimos de estudiar en lenguajes de programación 1 el paradigma de programación estructurada. Fue el primer paradigma de programación formal como tal y nos sirvió a la humanidad por muchos años para construir maravillas. No podemos negar las soluciones y las ventajas que en su momento supuso el adquirir este paradigma de programación. Si ustedes se acuerdan de su contenido de lenguaje de programación 1, que espero y cuento con que así sea, recordarán que las bases, lo principal, la secuencia, la selección y la iteración. ¿Ok? Era un conjunto de instrucciones que se ejecutaban una después de la otra de manera secuencial. No podía ejecutar dos operaciones al mismo tiempo. Era una y cuando esa terminaba, comenzaba la siguiente. Declaro variables. Pido número. Leo número. Pido nombre. Leo nombre. Tenía que ejecutar por fuerza una instrucción para seguir con la siguiente. Pero la vida no es simple, la vida no es fácil. Nosotros somos los que nunca nos germinó el frijolito en el algodón en el colegio, en la escuela, y las soluciones no se pueden sacar así nomás. A veces ocurren accidentes o eventualidades o consideraciones que hay que tener en cuenta que nos permiten bifurcar la línea de acción. Entonces se nos dotó de la selección. Gracias al poderosísimo sí, nosotros podíamos tener una secuencia, pero podíamos crear dos secuencias dependiendo de una decisión. Entonces, yo podía seguir la secuencia para este camino o podía seguir la secuencia para este camino. No podía ejecutar los dos al mismo tiempo. O ejecutaba uno o ejecutaba el otro. Pero me dotaba de un potencial mayor a mis códigos. Esto se ve reforzado por la iteración controlada a través de los ciclos, el ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while. Me permitía repetir fragmentos de código una cantidad de veces hasta que una condición que supervisaba un centinela me rompiera ese ciclo para continuar con la secuencia o el flujo normal del programa. Y nosotros hemos venido resolviendo problemas de esta manera. Necesitamos un programa que me calcule el consumo de combustible de un estudiante promedio que tiene una motoneta con un motor de tantos centímetros cúbicos y tal cosa, vaya. Entonces nosotros ya empezamos a pensar de manera estructurada cuántas variables voy a utilizar, cuáles van a ser esas variables. Comienzo con esto, entrada, proceso y salida. Y nosotros estamos sesgados a pensar de esta manera. Importo librerías, segmentación, fue lo que finalizó con lo que terminó el paradigma de programación estructurada. Entonces yo tengo la importación de librerías, la declaración de las variables, entrada, proceso y salida. Y así nos acostumbramos a resolver todos los problemas de programación. Nuestras soluciones las vamos a construir de esa forma. Gracias a la secuencia, selección e iteración y a la segmentación, construyendo nosotros, utilizando nuestro potencial para descomponer los problemas en entrada, proceso y salida. ¿Qué es lo que voy a requerir? ¿Cómo lo voy a procesar? ¿Qué es lo que le tengo que mostrar al usuario? Pero, eso es únicamente una manera de hacer las cosas. Ese es el paradigma de programación estructurada. No es el único paradigma que existe. Tenemos paradigmas de programación orientado a procedimientos que se basa en algoritmos, orientados a lógica, que es cálculo de predicados, tenemos hechos y tenemos reglas, orientado a reglas, programación funcional, reglas if-then, ¿ok? Programación funcional, reglas y funciones, programación orientada a objetos, clases y objetos como tales, ¿ok? Y este último que les he mencionado es el que tenemos que estudiar en este curso. Usted ya sabe metodología de la programación, ya sabe los componentes de un lenguaje de programación, estudió hace ¿qué? Un mes
Acaba de terminar su curso de lenguajes 1, donde usted tuvo que haber estudiado un lenguaje, sea Java, sea C Sharp, sea C++, no lo sé, pero usted ya maneja un lenguaje de programación y maneja ese lenguaje encasillado en ese paradigma. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver una nueva manera de resolver los problemas y programar con ella, que es el paradigma de programación orientado a objetos. Las estructuras básicas del paradigma de programación orientado a objetos no son estas. Esas son del paradigma de programación estructurada. Nosotros vamos a hablar acá de otros conceptos. ¿Qué les recomiendo yo? Si lo pueden comprar, para mí este libro es una biblia en cuanto a orientación a objetos. El libro se llama Programación orientada a objetos. Ustedes tienen la portada de Luis Joyanes Aguilar. No estoy en mi casa, se los mostraría. Buenísimo, de verdad, buenísimo. Yo siempre se lo he recomendado cuando alguien me dice, quiero aprender orientado a objetos, lo desempolvo y le digo, te lo presto, ahí de ti si no me lo regresas, ¿ok? La segunda edición fue con la que yo estudié, me gustó, me enamoré del libro. He leído otros libros de programación orientada a objetos, pero me gustó mucho cómo el autor lo explicó. ¿Por qué? Porque separa el paradigma del lenguaje. Y es lo que yo pretendo hacer con ustedes. Una cosa es el paradigma y otra cosa diferente es el lenguaje. Porque yo puedo hacer programación estructurada con Python, con C++, con C Sharp, puedo hacer programación estructurada con Pascal, puedo hacer con Ada, puedo hacer programación orientada a objetos con Smalltalk, con Java, con Python, con PHP. O sea, una cosa es el paradigma y otra cosa es el lenguaje. En el caso de muchos lenguajes son orientados a objetos porque están basados en este paradigma, pero no son los únicos. Por ejemplo, Prolog es un lenguaje de programación con el paradigma de programación lógica. Tiene hechos, tiene una base de conocimientos con sus reglas y puedo aprender nuevas reglas y es muy diferente. Lo mismo Haskell, que Haskell es programación funcional, derivado de Lisp, si mal no recuerdo, o al revés, Lisp era de Haskell. Y tenemos muchos lenguajes. Y ahora tenemos lenguajes multiparadigmas que están poniendo de moda programación funcional basada en objetos, ¿sí? Si mal no recuerdo, Clojure es uno de ellos, que es muy bien pagado, por ejemplo. Y Clojure, si mal no recuerdo, si me estoy equivocando, que alguien por favor me corrija, es programación funcional basada en objetos. Hay muchos lenguajes que son programación visual en bloques, pero se basan en objetos. Acuérdenme de enseñarles el MIT App Builder, por favor, para que veamos un ejemplo de esto. Ok. Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que ustedes están viendo en pantalla ahorita es una gráfica sobre los costos en la fase del ciclo de vida de desarrollo de sistemas en 1970. El análisis implicaba un 15% del costo, el diseño un 5%, la implementación, el desarrollo e implementarlo un 7%, la depuración un 6%. Ah, no, al revés. El análisis es 6, la depuración es 15. Pero el mantenimiento era el 67% del costo. Si bien todo problema puede resolverse utilizando el paradigma de programación estructurada, es sumamente complejo el desarrollo de software considerando los tamaños de los programas. Problemas para trabajar en equipo, pero sobre todo el mantenimiento. Cada nuevo cambio requería, en la mayoría de los casos, rehacer el programa casi por completo. Cada nuevo cambio requería, en la mayoría de los casos, rehacer el programa completo. Imaginemos que estamos haciendo un programa para el control de pacientes. Y nos dicen, ok, nosotros necesitamos registrar el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, y de ahí empezamos. Vamos a tener nuestro módulo para hacer la EA, historia de la enfermedad actual, y un montón de cosas, ¿no? El software ya está listo. Pero vienen y nos dicen, ¿sabe qué? Que se nos olvidó que tenía que preguntarle el estado civil y el tipo de sangre. Cualquiera me va a decir ahorita, ¡nambe, ingeniero! Pero estado civil y tipo de sangre son solo dos variables. Ajá. En primer lugar, yo voy a estar utilizando listas enlazadas, archivos y estructuras de datos.
Voy a tener por lo menos un tipo abstracto de datos que se llama paciente, que ese paciente va a tener su nombre, su fecha de nacimiento y sus demás. Usted me está diciendo solo son agregar dos variables. Tengo que meter en ese tipo abstracto de datos estas dos variables. Pero ¿qué pasa ahora con todos los formularios, con todas las pantallas? Leer esos dos datos, me implica ir a modificar todas las pantallas, me implica modificar todos los formularios. No digamos ahora cuando me pidan los reportes basados por tipo de sangre, ¿sí? No, que quiero saber mi paciente es O negativo, ¿qué pasa con esto? Es prácticamente rehacer el programa. No hacerlo de nuevo porque hay cambios y hay cambios. Pero les digo, solo eso de incluir dos variables nuevas en uno de mis entidades principales, tenía la cantidad de líneas de código que tengo que tocar. Aquí tengo otro ejemplo. Imaginémonos un sistema de posicionamiento global donde nos piden, con ayuda de un GPS, indicar las personas con enfermedades crónicas. ¿Ok? Tengo una base de datos de la ciudad de Tegucigalpa y necesito saber personas que tengan enfermedades crónicas. Una enfermedad en particular. ¿Por qué? Porque vienen elecciones, entonces el gobierno anda buscando votantes y quiere los votos de estas personas y les va a regalar una bolsa con 5 pastillas que le ayuden con esa enfermedad. Pero ¿quiénes son las personas? El conocimiento es poder. Entonces nosotros comenzamos a hacer nuestro software. Registramos longitud y latitud, ¿ok? Longitud y latitud de la casa, así como el nombre de la persona y la lista de enfermedades crónicas que padece. El sistema entonces me va a pedir la longitud y latitud. Y con esa información me va a mostrar un mapa, en un mapa, la residencia de esa persona. ¿Qué pasa si un año más adelante se decide incluir altura a la que la casa se encuentra? Entonces ya no solo necesito leer latitud y longitud, sino que necesito leer altura. ¿Qué pasa si ustedes saben que ahora hay un nuevo sistema de coordenadas que propuso Google para Google Maps, que es un código? ¿Qué pasa si ahora yo tengo un API y puedo mostrar, dando esas coordenadas, mi mapa en Google Maps y me están pidiendo que ese sistema registre también ese tipo de coordenadas? Este cambio de un nuevo dato implica rehacer más del 80% del software, porque implica la nueva lectura, la nueva salida, modificar tipos de datos, actualizar datos antiguos. Ahora, digamos que el mismo sistema también me pide registrar el estado civil y si ha sido o no sometido a alguna operación por cualquiera de esas enfermedades. Ahí ya es un dato que ustedes van a decir, no, de verdad sí está fregado. Porque yo tenía una lista de enfermedades crónicas para cada persona. Ahora de cada enfermedad necesito saber si se operó o no se operó. Y si se operó, quién lo operó, cuándo lo operó, en dónde lo operó, qué tratamiento se le hizo después, qué fue lo que siguió, tiempo de recuperación. Un cambio tan pequeño en programación estructurada consume una cantidad de tiempo que se refleja en esta gráfica. Los cambios realizados en la evolución de un programa son el punto débil de los métodos tradicionales de desarrollo de software, siendo paradójicamente uno de los puntos más fuertes en los métodos de desarrollo de programación orientada a objetos. Y es que con la programación orientada a objetos, estos cambios son un pedazo de pastel. Vamos a ir viendo por qué. Si nosotros hablamos de calidad, sí, acordémonos que calidad es una cultura, perdón, seguridad es una cultura y que calidad tiene que ver con muchos detalles. Hablando de la calidad del software, tengo aquí 10 elementos que nos denotan o que nos permiten medir o que nos permiten reflejar o cuantificar o estimar la calidad de un recurso informático. En primer lugar, la eficiencia, ¿ok? Hacer uso adecuado de los recursos. De nada me sirve una aplicación que yo la ponga a que me detecte una canción y que me diga 5 minutos después qué canción era. No, yo necesito que sea eficiente, que me utilice bien los procesadores, que recorra bien la base de datos, que haga bien las consultas, que me muestre bien la información en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos. ¿Okay? Un software de calidad es un software que posee un alto grado de eficiencia. Transportabilidad, poder implementarse en diversos sistemas físicos o lógicos. Verificabilidad, facilidad de verificar el software.
Integridad, protege sus propios componentes. Facilidad de uso, realizar exactamente, comunicarse con el usuario u otro software de manera sencilla. Para la facilidad de uso, miren, aquí es una ciencia muy, pero muy amplia, porque tenemos que ver que la facilidad de uso tiene mucho que ver a veces con componentes culturales. ¿Qué es lo que el usuario va a ver? ¿Qué es lo que el usuario está acostumbrado? Si el usuario ya sabe que pellizcando puede hacer zoom y eso ya tiene una patente que no lo puede utilizar, ¿qué otra manera similar puede ser igual de intuitiva? A mucha gente se le complica herramientas como la que estamos utilizando para dar la clase. No encuentra su parte general, no encuentra su sala general, cualquiera puede crear una meeting. ¿Qué es eso de que necesito una liga para poder conectarme? Y si luego yo creo una sesión donde estoy dejando que mucha gente se conecte, ¿cómo habilito el chat? Tiene que haber facilidad de uso. Y depende también del usuario, del target al que estoy apuntando, porque si doy por hecho que los usuarios son usuarios especializados y manejan este tipo de tecnología, pues ya es diferente el nivel de facilidad como tal. Corrección, realizar exactamente las tareas definidas en la especificación. Robustez, funcionar incluso en situaciones anormales. Ayer estaba viendo un estado que de verdad me dio mucha gracia de una amiga que estaba recibiendo una clase, pero le parecía que no tenía internet. No hay internet y en la aplicación está funcionando. Y ella dijo algo así como que quiero llegar a este nivel de robustez en el desarrollo de software, que me estoy conectando por internet, me cortan el internet y sigo conectado. Me pareció gracioso y me acordé ahorita que lo vi. Extensibilidad, adaptarse a los cambios. Reutilización, utilizar los mismos módulos, las mismas librerías, el mismo conocimiento, la misma experiencia en nuevo software. Que eso es una de las cosas que más le llama la atención a la gente de la programación orientada a objetos. Yo tenía un módulo de registro de personas y estoy registrando pacientes. Matanga, dijo la changa. Solo le cambio un par de cosas y no tengo que volver a programar, no lo tengo que rehacer desde cero, solo tengo que ir adecuando. Compatibilidad, el grado en que yo me puedo combinar con otros. Actualmente la compatibilidad ha cobrado mayor importancia. Ha habido, a lo largo de los años muchas empresas que han querido cerrar sus productos, pero no se pueden aislar, máxime con iniciativas como el metaverso. Lo que yo desarrolle, ¿desde dónde lo puedo ver? Porque si no lo puedo ver desde cualquier lado, no es compatible. Si no es compatible, a la gente no le interesa. La gente quiere poder utilizar las cosas desde donde sea y muchas veces es muy difícil, pero no le interesa. Esa aplicación está para todas mis plataformas, no está, pues qué pereza. Aunque sea gratuita, aunque sea de maravilla, aunque solo la voy a usar una vez, pero él quiere que esté en todos lados. Así es el usuario. Ventajas de utilizar orientación a objetos. Es adecuado para aplicaciones complejas, sobre todo hacer prototipos y simulaciones. La encapsulación es una de las características de la programación orientada a objetos. No se preocupe, la vamos a estudiar más adelante. La encapsulación soporta un altísimo grado de reutilización de código y ese grado de reutilización se incrementa con el uso de herencia, otro concepto propio de programación orientada a objetos. En bases de datos, la orientación a objetos se adjunta a los modelos semánticos de datos para solucionar las limitaciones de modelos tradicionales, incluyendo el modelo relacional. Si ustedes aprueban esta clase, que es lo que espero, la siguiente es lenguaje de programación 3, obvio, y ahí ustedes ya hacen conexiones con bases de datos. En su curso de bases de datos 1, ustedes van a ver que existen muchos tipos de bases de datos. Bases de datos multimediales, bases de datos geográficas, etc. Hay un modelo para relacionar las tablas que se conoce como el modelo entidad-relación. ¿Sí? Es un modelo entidad-relación. Resulta que este modelo particular de bases de datos coincide con los diagramas de clases de orientación a objetos. Entonces, un diagrama de clases se convierte, se traduce casi transparentemente, casi inmediatamente, casi copiando y pegando a un modelo de entidad-relación en bases de datos. De hecho, hay una serie de pasos y hay una guía que le dice, si usted tiene estos diagramas de clases, esta es la base de datos que usted va a utilizar.
esta clase es de este tipo, conviértala en esta, en entidad-relación. De la misma manera, yo puedo tener una base de datos entidad-relación y de esa base de datos obtener el diagrama de clases que se sugiere para poder trabajar en ese entorno informático. Es genial. A mí me gusta eso. No lo miro en programación estructurada. Incremento en los lenguajes que soportan orientación a objetos. Esto ya lo pondría un tanto desfasado, porque la verdad es que la mayoría son multiparadigma hoy en día. Y antes era programación X y utilizaba algo de programación estructurada. Ahora es cualquier paradigma de programación, pero se basa en el uso de objetos. Utiliza objetos, ¿ok? Interfaces de usuario, gráficos y visuales. Me facilita el crear interfaces de usuario gráficas. Ya no, por favor, la misma ventana command, el mismo shell, el mismo PowerShell, la misma terminal, ya no la quiero ver. Quiero ver formularios, quiero ver botones, quiero ver combo box. Necesito interfaces gráficas así bien bonitas, bien chingonas. Eso es lo que la gente quiere. Hacerlo en programación estructurada, programe una ventana, programe un botón estructurado, utilice un mouse de manera estructurada, es muy complejo. Pero con programación orientada a objetos no. Es sumamente sencillo. ¿Lo vamos a ver? Podríamos. Me interesa abarcar otras cosas primero. Voy a terminar la clase de hoy con esta frase de acá. La orientación a objetos puede describirse como el conjunto de disciplinas, es una ingeniería, que desarrollan y modelizan software que facilitan la construcción de sistemas complejos a partir de componentes. La programación orientada a objetos es un paradigma que se puede describir como un conjunto de disciplinas que desarrollan y modelizan software. Estoy hablando de modelado de software y desarrollo de software. ¿Ok? Facilitándome la construcción de sistemas complejos a partir de componentes muy, pero muy simples. El atractivo es proporcionar conceptos y herramientas que permiten modelar, ya pónganme mucha atención en esto, representar el mundo real tan fielmente como sea posible. Eso es a mí de los atractivos que más me gusta cuando estoy explicando. El hecho es que ustedes van a pensar al momento de programar, ya no en aquellos pilares que teníamos, secuencia, selección, iteración y segmentación, sino que ahora van a pensar en cómo es en la vida real y esto cómo funciona. Porque como yo lo hago en la vida real, es como lo tengo que plasmar en el análisis. Y les digo,